tardes, hermanos, una vez más. Agradezco a los hermanos la invitación, que me contactaron y me extendieron la invitación. También, como congregación, quiero decirles que lamento muchísimo lo que pasó con el hermano Adolfo. La semana pasada estaba en El Salvador y mi hermana me contactó para darme la noticia. Y bueno, fue como para todo el mundo bien impresionante, ¿verdad? Escuchar esto. Hermano Adolfo fue alumno mío 3 años aquí en el instituto y convivimos mucho con él y con su familia. Y cuando supimos que él era aquí, era el evangelista aquí en la congregación, pues también nos llenamos de gozo, ¿verdad? Fue de verdad una noticia bastante dolorosa, no más que para ustedes. Entonces, reciban un abrazo, hermanos, de nuestra parte, de mi familia y mío, y de verdad nuestras oraciones para este año de transición para todos ustedes. Siempre que predico aquí en La Laguna, hermanos, digo 2 cosas. En todas las congregaciones de La Laguna que tengo la oportunidad de predicar, digo 2 cosas. La primera es que pues los conozco, o muchas personas de aquí me conocen desde que soy niño, ¿verdad? Desde que soy niño me conocen muchos, otros no tanto, pero especialmente aquí en la congregación hay mucha gente que conozco desde hace muchos años, y me da mucho gusto verlos, de verdad. Y la segunda cosa que siempre digo es que si tienen un recuerdo malo de mí, que me disculpen, ¿verdad? Discúlpenme si tienen algún recuerdo malo de mí o algo, eso no lo anden contando, por favor. Acuérdense de lo bueno nada más. Pero en general, hermanos, me da mucho gusto verlos. A muchos, como les digo, muchos de ustedes los conozco, muchos fueron incluso maestros míos en la predicación de la palabra y en la escuela. El hermano Maya fue mi maestro en la escuela cuando vine aquí a la escuela bíblica. Y otra vez, un gusto estar aquí entre ustedes. Hace un par de años, hermanos, que me graduaba de la universidad, tenía que escribir una tesis de más o menos 100,000 palabras, lo que casi siempre piden las tesis. Y tenía que elegir un tema y estaba pensando en cuál tema elegir. Siempre me ha gustado mucho, siempre me ha llamado mucho la atención la vida de Cristo. Y cuando estaba pensando en qué tema elegir para la tesis, siempre tuve una fascinación muy especial por Mateo 5, 6 y 7, que se le conoce como, ¿verdad? El Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, decidí escribir mi tesis sobre el Sermón del Monte, y básicamente lo que se ha dicho, de la manera en la que se ha explicado a través de estos 2000 años de historia sobre Mateo 5, 6 y 7. Y no le voy a compartir todo lo que escribí, pero hubo 2 personajes en la historia, hermanos, que hicieron mucho daño al Sermón del Monte. Hubo 2 personajes en la historia que hicieron que las iglesias, la religión en general, empezara a ver diferente el Sermón del Monte de como Jesús intentó enseñar originalmente. El primero de ellos, hermanos, vivió en el siglo V, y usted lo ha escuchado, se llama San Agustín. Y hay 2 libros, hermanos, que él escribió, Confesiones, y el segundo se llama La Ciudad de Dios, en donde esos libros se encargaron de dar un significado que no era Jesús lo que quería decir en el Sermón del Monte. El segundo personaje, hermanos, del siglo XV es Martín Lutero, quien ustedes conocen a estos 2 personajes. Y los 2, por sus experiencias personales, tanto Agustín como en el siglo V, como Lutero en el siglo XV, por sus experiencias personales, su concepción del pecado, lo que para ellos era el pecado, ellos dieron su explicación, y realmente a partir de eso, hoy en día, podemos encontrar muchísimos lectores que leen el Sermón del Monte con los lentes o con los ojos de Lutero especialmente, o de San Agustín. Por ejemplo, si le preguntáramos a cualquier predicador, que le preguntáramos, a cualquier líder, le dijéramos, ¿quiénes son los 5 hermanos más fieles de la congregación? Él nos va a decir, bueno, fulano, nos va a decir 5. ¿Y cuál es el parámetro para decir que ellos son fieles? Y el parámetro son 2. Son 2 cosas el parámetro que el 99% de los líderes o de los predicadores con el que van a medir la fidelidad de los miembros. Son 2 parámetros. ¿Quién viene más y quién llega temprano? ¿Cierto o no? ¿Quién es el que no falta y quién no llega tarde? ¿Verdad? Entonces yo le digo, oye, pero bueno, voy a agarrar de ejemplo a los que les tengo confianza. Oye, pero Elisa, ¿por qué no es de los más fieles? No, pues es que a lo mejor no vienen los jueves o no vienen los viernes, ¿verdad? Entonces, no, ya no puede ser. Yo no sé si vengo o no, pero es un ejemplo.
ella no viene tal día, ¿verdad? Ella no puede ser de los más fieles. ¿Sí? Entonces nuestro parámetro, hermanos, para decir que alguien es fiel son dos. Y si nos ponemos a pensar es un poco injusto, ¿no le parece? Es un parámetro muy superficial para decir que alguien es fiel o no es fiel, ¿verdad? El que llega temprano y el que nunca falta. ¿Sí? Es decir, que nosotros podemos ver lo externo, de las personas, sus obras, pero Jesucristo se enfocó en el corazón. ¿Se acuerda usted del sermón del monte? Esa es la tesis del sermón del monte, no a lo externo y sí al corazón. Entonces, básicamente, hermanos, lo que Agustín y Lutero, por ejemplo, Agustín nos enseñó que el sexo es malo y que hablar de sexo es malo, y el pecado original y el celibato, ¿verdad? Fueron cosas que él le encajó a la religión y que a partir de su tiempo fue lo aceptado. Y la manera en la que Lutero, hermanos, explicaba el sermón del monte era él leía el sermón del monte, por ejemplo, la porción que dice, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y lo llame tonto, lo llame necio, también será expuesto al juicio y al infierno del fuego. ¿Se acuerda de esa porción? El primero de los 6 ejemplos que Jesucristo pone en el capítulo 5 de Mateo. Cuando Lutero lo leía, según sus escritos, él decía, este es un estándar muy alto para los cristianos, entonces es imposible que un cristiano lo viva. Yo creo que lo que Cristo quiere decir es que un cristiano va a intentar vivir así, no va a poder, y por lo tanto va a decir, esto es imposible, y lo único que me queda es refugiarme en la gracia de Cristo. Ese es el punto de Cristo. Y de ahí en adelante, hermanos, muchas personas, muchos líderes religiosos, y después vino el movimiento protestante y lo que se conoce como el denominacionalismo, un montón de religiones, pero todos con la misma visión del sermón del monte: vivir como Cristo es imposible. Y esto, hermanos, si usted se pone a pensar, se ha predicado mucho en las iglesias. Hermano, usted nunca va a poder ser como Cristo. Usted puede intentarlo, hermanos, debemos intentarlo, pero nunca ¿qué? Pero nunca vamos a poder. Esto es lo que se ha predicado, hermanos. Y esto fue la herencia de Lutero y la herencia de San Agustín, el hecho de pensar y decir, usted puede intentar vivir como Cristo y debe intentarlo bien duro, pero también debe saber que nunca lo va a lograr. Pero que con la intención es suficiente y que entre más lo trate, pues más arriba va a llegar. Jamás va a llegar al nivel deseado, pero entre más llegue, pues ya de cierto nivel para arriba nos vamos a ir al cielo. Y más o menos es como muchísimos cristianos piensan, hermano. Y Jesucristo no tenía eso en mente cuando él predicó. Y no lo tiene en mente, hermanos, porque la conclusión del sermón del monte es bien sencilla. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de enseñarte el sermón del monte, hermanos, empiezo por el final. Porque tenemos que entender que todo lo que se va a predicar en el sermón del monte es algo que se puede lograr. Jesucristo dijo, el que escuche estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Así termina el sermón de Jesucristo. Ahora, es un punto debatido, hermanos. Muchos estudiosos dicen que ese no fue un sermón de Jesús, que Mateo recopiló varios sermones de varios lados y los puso juntos ahí en Mateo. Otros dicen que no, que sí, que Jesucristo dio todo el sermón tal y como está en Mateo del 5 al 7. Cualquiera que haya sido el caso, hermanos, Mateo, quien conocía a Jesucristo, decidió poner en el capítulo 7, en la última sección de esta historia, yo le compararé el que escucha y hace estas palabras. Y en la palabra Jesucristo hablaba arameo y la palabra era Shema, ¿verdad? El que escucha y entiende y practica estas palabras, yo le compararé. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hasta hay un cantito para niños de esa historia? Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y soplaron vientos y la casa no cayó. Pero el que escucha estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y usted conoce la historia. Pero Jesucristo en ningún momento, hermanos, en ningún momento dijo, el que escucha y trata lo mejor que puede de hacer estas palabras, le compararé. Jesucristo no dijo eso, hermanos. Jesucristo dijo, el que escucha y lo hace. La vida en Cristo es posible. Vivir como Cristo vivió, hermanos, es posible. El cristiano no puede vivir intentando vivir como Cristo y nunca poder. El cristiano tiene que vivir como Cristo. Hace 2 años, hermanos, salió un libro que causó muchísima polémica porque el libro es una recopilación prácticamente de lo que la gente que no se identifica con ninguna religión es lo que ellos piensan de los que son parte de una religión, especialmente el cristianismo. Entonces en ese libro hay opiniones, consensos de lo
lo que la gente que no va a ninguna iglesia opina de los que van a una iglesia. Me llamó mucho la atención cuando lo leí. El libro termina diciendo que la gente que no viene a una iglesia percibe a los cristianos y les da 3 descripciones. La gente, porque uno dice, ¿qué pensarán los de afuera de nosotros? Según este libro, hermanos, que se escribió de manera internacional, haciendo estadísticas en varios países, dice que la gente percibe a los cristianos de 3 maneras. Uno, como anti-gay. Número 2, hipócritas. Y número 3, que siempre juzgan a los que son diferentes. Cuando yo leí esta conclusión, dije yo, esto está mal, pero después dije, bueno, voy a considerar ¿qué tan cierto hay en esto? ¿Qué tan cierto hay en la opinión de los que no vienen a la iglesia con nosotros y dan una opinión sobre nosotros? Ellos dicen, todos los cristianos son, número 1, anti-gay, son homofóbicos. Número 2, siempre juzgan a cualquiera que tiene una cosita diferente, lo juzgan. Y número 3, son hipócritas porque ellos bien que dicen, pero bien que se portan diferente cuando están afuera. Lo que me dio un poco de tristeza, hermanos, es la opinión que la gente de afuera tiene de nosotros. La opinión que la gente de afuera, hermanos, tiene de nosotros. Si en el Sermón del Monte, hermanos, también hay una sección que dice, ustedes son la luz, ¿se acuerdan? La luz del mundo y son la sal de la tierra. Y la pregunta de los apóstoles, hermanos, es, ¿cómo puedo ser luz y cómo puedo ser sal? Y después de esta sección, hermanos, cuando Jesucristo declara su amor por la Torá, por la ley, Él dice, hay 6 maneras, hay 6 ejemplos en los que usted puede ser luz del mundo, en los que usted puede ser totalmente diferente. Son 3 principios para que la gente vea la luz de cada uno de nosotros. Muchísimos predicadores o estudiantes para predicadores siempre preguntan, hermano, ¿cuál es el mejor método para evangelizar? ¿A usted le han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuál es el mejor método para evangelizar? Y hay muchísimos métodos. Pero si se fijan, hermanos, Jesucristo no creía en ningún método. Jesucristo nunca fue a tocar puertas. Jesucristo, hermanos, nunca tenía un método. Decir, bueno, me voy a aprender todo este método de memoria y lo voy a ir a decir. Jesucristo predicaba sin palabras. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Jesucristo predicaba sin palabras. Estando en la cruz todavía, hermanos, sin una palabra, el criminal de la cruz le dijo, uno lo atacó y el otro le dijo, oye, pero ¿por qué te metes con él? Él no ha hecho nada. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Sin palabras, este hombre fue impactado por la vida de Jesucristo. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Y Él dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y después Él trae 6 principios, hermanos, en donde empiezan los 6 principios con la misma frase. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Una de las cosas que tiene Mateo, hermanos, es que Mateo está bien organizado y está organizado en 5 sermones. El libro de Mateo son 5 sermones bien estructurados. Y la pregunta de Mateo es, ¿quién puede interpretar la ley? Muchos dicen que estos 5 sermones de Mateo representan los 5 libros del Pentateuco y que lo que está diciendo Mateo es el que puede interpretar la ley es Jesucristo. Y a través de estos ejemplos, hermanos, nos da un gran ejemplo, hermanos, de cómo podemos nosotros ser luz y ser sal para la gente de afuera, sin palabras, con nuestra actitud. Primero, no voy a hablar de los 6, pero quiero mencionar 3 muy brevemente. Primero, Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Y cuando nosotros escuchamos este principio, hermanos, no debes matar, no debes ser un asesino, pues todos respiramos, yo no soy ningún asesino, yo no he matado a nadie. Y hasta ahí pues todos somos libres, todos somos inocentes, porque nadie de aquí somos ningunos asesinos, nadie de aquí hemos matado a nadie. Pero cuando leemos lo que sigue, ahí sí somos muchos los culpables, ¿verdad? Y dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano y lo insulta y lo ofende, primero es culpable de ir al concilio, después de ir al juicio, al final también ser echado al infierno de fuego. Recuerdo, hermanos, en la universidad donde trabajo, que un día tengo la clase a la 1 de la tarde, tenía esta clase y estábamos estudiando el Sermón del Monte. Y la clase era a la 1 de la tarde, después de que ellos comieran
la comida de mediodía, ellos comían a las 12 y a la 1 teníamos clase y tocaba que viéramos esta porción. Son muchachos de primer año en la universidad, 18 años, unos 17, otros 18, otros 19, pero entre 17 y 19. Muchachos de alrededor de 18 años, después de comer a la 1 de la tarde, se imaginan, todo el mundo se está durmiendo en la clase. Y yo siempre estoy tratando de maquinar dinámicas, cosas para despertarles el interés y para que ellos no se duerman. Entonces, cuando estaba planeando la clase, dije, ¿qué puedo hacer para llamar la atención de ellos, que no se duerman y que se interesen en el tema y que también puedan participar? Cuando estaba yo en el salón de clase, llegó uno de los muchachos, llegó temprano, primero que nadie, y se me ocurrió algo y le digo, oye, quiero que me ayudes a hacer algo, vamos a actuar. Y él me dijo, ¿cómo vamos a actuar? Sí, mira, le dije, vamos a entrar y tú vas a hacer que tu celular te suene. Y siempre el primer día de clases, hermanos, yo les digo, si usted me quiere ganar de enemigo para el resto de su vida, que le suene su celular en mi clase, por favor. Y ellos saben que me molesta mucho que el celular suene en la clase. Y yo les digo, no, vamos a hacer esto. Vamos a entrar a la clase y te va a sonar tu celular y tú actúas conmigo. No sobreactúes, le dije yo, para que no se vea fingido y que los demás crean. Y él dijo, ok, muy bien. Y tremendo actorazo. Empezó la clase, se sentó. Y yo empecé, ok muchachos, ¿dónde nos quedamos? Y uno dijo, bueno, creo que vamos a ver el 27 de Mateo 5 sobre el enojo, 21. Ok, yo empecé, ok, vamos a leerlo. Y cuando estábamos leyendo, él hizo y sonó su celular. Y él hizo como que lo apagó. Lo apagó y lo guardó. Y yo me le acerqué y le dije, ¿qué parte de que tu celular no te debe sonar no entendiste? ¿Qué parte de que tu celular no debe sonar, debe estar en silencio, es tan difícil de entender? Y él, actuando, dijo, bueno, ya lo apagué. No, le dije, está bien, ya lo apagaste, pero quiero que me contestes, quiero que me mires y quiero que me contestes y me digas qué parte de que el celular no debe sonar no entendiste. Y me dijo, pero es que ya lo apagué. Y le dije, sí, ya sé que lo apagaste, pero quiero que me respondas, ¿es tan difícil entender que tu celular debe estar en silencio? Y todo el mundo se nos estaba viendo en el salón. Y él me dijo, bueno, pero ¿cuál es su problema? Y yo le dije, tú eres mi problema. Y él se paró, tomó su mochila y empezó a caminar hacia la puerta y dijo, ok, si yo soy el problema, ahorita terminamos con eso y me voy de aquí. Y yo le dije, eso que me acabas de decir, vienes aquí, te paras aquí y me lo dices en mi cara. Y se puso bien tenso el ambiente en el salón y él caminó hacia mí, se paró aquí. Y cuando se me paró aquí el muchacho, yo lo abrazo y le digo a todo el salón, les digo, ¡ah, los engañé! Y nadie se rió. Yo les digo, los engañé, yo pensé que se iban a reír, nadie se rió, todos estaban bien tensos. Y todos hicieron, lo senté y les digo, ahora sí en serio, he hecho algo yo en esto que llevamos del semestre, he hecho algo yo para que ustedes piensen que yo soy capaz de hacer esta escena en la vida real. Y ellos dijeron, una muchacha alzó la mano y le dio el clavo y dijo, no, pero es que en este mundo hay cada loco. Y esa es la respuesta correcta, hermanos. En este mundo hay cada loco, cada persona que sufre de la ira, cada persona tan iracunda que uno ya ni siquiera sabe. Acuérdense, hermanos, que en los momentos difíciles es donde sale quién verdaderamente soy yo. En los momentos de dificultad es cuando se ve, en un momento tenso de problemas, de discusiones, cuando sale quién verdaderamente somos. Y Jesucristo, hermanos, dice que los cristianos debemos ser luz. ¿Cómo? A través del control de nuestra ira. Él dice, no es malo enojarse, pero necesitas dominio propio. Necesitas saber controlar tu ira. Hay gente que pierde la cabeza y se enoja, hermanos, y trapea con todos. ¿Sabe qué es la cosa rara, hermanos? Que en la iglesia de Cristo he encontrado a los más enojados del mundo. Que a veces en la iglesia, hermanos, están las personas que más luchan con su ira. ¿Se ha fijado en eso? Que usted vea a una persona del mundo y la gente es feliz, hermanos, la gente se ríe, y de repente viene usted a la iglesia y se supone que según el libro de Nehemías, hermanos, la salvación nos trae un gran gozo para vivir. Y usted ve en la iglesia, hermanos, y hay personas, hermanos, que están enojadas con la vida, que están enojadas con el mundo. Y me llamó muchísimo la atención, hermanos. Hace unos meses encontré un sitio en internet
que me llamó tanto la atención, y el sitio se llama, es en inglés, pero se llama losdomingossonlospeores.com. Así se llama el sitio en internet. Si usted lo busca en inglés, lo va a encontrar. Losdomingossonlospeores.com. Yo dije, ¿de qué se trata esta página de internet? Y cuando me metí a esta página, es como un blog, un lugar donde pueden escribir gente, pero solamente para meseros. Y en ese blog, hermanos, en ese espacio en internet, los meseros pueden ir y escribir todas las malas experiencias que han tenido. Es un sitio de Estados Unidos. Y los meseros, hermanos, van y hablan de cuando los tratan mal, de cuando quieren a un cliente grosero. Y fíjese cómo se llama el sitio. El sitio, hermanos, se llama Los Domingos Son Los Peores. Y ellos dicen, nadie nos trata más mal que la gente que viene de la iglesia de adorar. Nadie nunca nos trata más mal y nos da menos propina y nos humilla y pelea con nosotros como los domingos. La gente viene de la iglesia, sale de la iglesia, viene a comer con nosotros y están enojados, nos tratan mal, nos humillan, nos dicen cosas, nos mandan cambiar la comida como 20,000 veces, algo les pasa. Y empecé a leer varios testimonios de personas que habían atendido familias que iban después de la iglesia, e increíble, yo digo, pero ¿por qué en la iglesia están los más enojados? Si se supone, hermanos, que en la iglesia deberíamos ser los más gozosos. Imagínese, hermano, que el mundo dijera, mira, esos cristianos, yo no comparto sus ideas, pero una cosa sí puedo decir de ellos, son los menos enojados del mundo. Son los que menos se enojan, son los que siempre están alegres. No importa lo que les hagas, siempre están alegres. El principio número 2, hermanos, Jesucristo más adelante, en el versículo 23 dice, también les digo que no juren, ¿verdad? ¿Se acuerdan del principio? Que no juren por su cabeza, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ¿verdad? Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, sino que su sí, ¿se acuerdan de esas palabras, hermanos? Que su sí sea un sí. Que su no sea un no. No hay nada malo en jurar, hermanos. En este pasaje, hermanos, no hay nada malo en jurar. A mí me enseñaron desde niño que no debería jurar. Y jurar no es malo. No hay ninguna escritura en toda la Biblia que diga que es malo jurar. No es malo jurar, pero es que hay algo mejor. El punto de Jesucristo no es que es malo jurar. El punto de Jesucristo es que hay algo mejor que el juramento: la palabra. Recuerdo, hermanos, desde que yo era niño, mi papá me enseñó y me dijo: hay dos cosas que todo varón nunca debe perder. Si tú pierdes una de estas dos cosas, estás frito: tu palabra y tu testimonio. Tú pierdes cualquiera de esas dos y pierdes toda credibilidad. Pierdes tu testimonio, se acabó. Pierdes tu palabra, la gente deja de creer en tu palabra y se acabó. ¿Por qué? Porque es triste, hermanos, que la gente piense de Polo el que nunca cumple. Dijo a las 6, pero lo dijo Polo, no va a llegar a las 6, va a llegar más porque es Polo. Dijo que va a venir, no va a venir porque es él. Dijo que él iba a poner esto, no lo va a traer, tráelo tú porque es él y siempre queda mal. Qué triste, hermanos, que los cristianos seamos caracterizados por nuestra falta de palabra. Y dice Jesucristo aquí, en el mundo ideal de Jesucristo, hermanos, en el mundo ideal del Sermón del Monte, un cristiano, hermanos, va al banco y dice: vengo a que me hagan un préstamo de 20,000 pesos. Ok, señor, firme aquí. No voy a firmar, yo le doy mi palabra que yo le pago. Eso es algo utópico, hermanos, es algo que no pasaría. Pero en el mundo de Jesucristo, hermanos, un cristiano tiene suficiente credibilidad, porque en el tiempo de Jesucristo existían las firmas, las prendas. Yo te dejo el zapato, yo te dejo mi cinto, yo te dejo mi capa, y es la garantía de que yo te voy a pagar. Y Jesucristo dice: en el mundo ideal no hay semejante cosa, solo existe la palabra. El cristiano, hermanos, debe ser caracterizado no solamente porque es el menos enojado, debe ser caracterizado porque tiene palabra. Especialmente en el mundo, especialmente cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en nuestro caminar diario, hermanos, que la gente sepa que yo tengo palabra, y que cuando yo digo que sí, es un sí, y que cuando yo digo que no, es un no, y que la gente sepa que yo tengo palabra. Una vez un profesor dijo, estábamos en clase y dijo: todos robamos y mentimos un poquito. Y sinceramente esa frase del profesor me ofendió un poco. ¿Cómo que todos robamos y mentimos un poquito? Yo no estoy de acuerdo en eso, yo no robo ni miento. Yo creo que hay personas que no roban ni mienten ni un poquito. Entonces él nos dice: bueno, les voy a poner un ejemplo, voy a decirles una historia. Imagínense que ustedes estábamos en la escuela y imagínense que están en su último semestre de universidad y que están en una clase, se van a graduar ya en el verano y ustedes están
viendo una de sus últimas clases de la escuela, de la universidad. Y de pronto tenías que leer 3 libros, no los leíste solamente 2. Te faltó leer 1. Y en el examen el profesor hace una pregunta y dice, ¿leíste tal libro? El que no leíste, ¿sí o no? Si tú pones sí, te van a dar todos los puntos. Si pones que no, te van a quitar todos los puntos. No te vas a graduar, te vas a graduar tarde. ¿Qué pondrías? Obviamente todos dijeron, no, pues que sí, aunque no lo haya leído. Y es que ser íntegro, cuando la integridad nos lleva al éxito, hermanos, es fácil ser íntegro. Pero cuando la integridad nos lleva a la cruz, se vuelve bien complicado. Muchos cristianos nos jactamos de ser íntegros, de ganarnos de tener ingresos, hermanos, de buenas fuentes. Nos jactamos de la integridad, de decir, mira, yo no vivo así, yo no ando robando, yo no ando mintiendo. Pero cuando la integridad te lleva al éxito, es fácil ser íntegro. Pero cuando la integridad, hermanos, el tener palabra, el levantarse y reclamar, nos lleva a la cruz, nos lleva al sufrimiento, ahí es cuando a muchos se les acaba la integridad. Y yo quiero invitarlos, hermanos, yo quiero que reflexionemos y que la gente conozca a Jesucristo a través de tu persona, no porque tú lo tengas todo el día en tu boca, sino porque tú tienes palabra. Porque la gente de allá afuera, en el ámbito en el que tú te mueves, se puede dar cuenta de que pase lo que pase, tú no te enojas por todo y que no batallas con tu ira, que no eres iracundo. Segundo, que pase lo que pase, tú tienes palabra y lo que tú dices lo vas a cumplir. El tercer principio, hermanos, Jesucristo es para mí el más difícil, pero Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Y Jesucristo es ahí donde nos lo pone más complicado, en el tercer principio del que yo quiero que reflexionemos en esta tarde. Él dice, quiero que ames ¿a quiénes? A tus enemigos. A tus enemigos. Ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo, decía la ley. O decían por lo menos los rabinos. Y Jesucristo me dice, ama a tu prójimo y ama también ¿a quién? A tu enemigo. Y no solamente ama a tu enemigo, ora por él. Jesucristo dice, porque hasta los más mundanos, los paganos, los gentiles, aman a quien los ama y odia a quien los odia. Eso no es nada cristiano. Eso es algo natural de la vida. Cuando predican sobre este pasaje, hermanos, sobre el amor a los enemigos, a la gente, yo he notado, por lo menos en mi experiencia y en mi opinión, yo creo que a la gente le cuesta aplicarlo a su vida, porque la pregunta como que a veces no se explica bien quiénes son nuestros enemigos. Y hay explicaciones, hermanos, que yo creo que no son las correctas. Por ejemplo, dicen los de otras religiones, ellos hay que amarlos. Bueno, yo creo que Jesucristo no es lo que tiene en mente, hermanos. Gente que se opone a ti, o el diablo es nuestro enemigo, yo creo que no es lo que Jesucristo tiene en mente cuando Él dijo, ama a tu prójimo y ama a tus enemigos. Lo que Jesucristo, hermanos, tenía en mente aquí plagado eran 2 grupos. Culturalmente e históricamente, hermanos, Jesucristo tenía en su mente a 2 grupos cuando Él dijo, tienes que amar a tus enemigos. Número 1, los romanos. Y número 2, a los judíos que ahora se habían juntado con los romanos, ¿verdad? De todo el clérigo, todos los saduceos, la alta sociedad que según la historia, hermanos, estaban coludidos con los romanos para sacarle dinero al pueblo. Había la gente, toda la gente de Galilea, hermanos, estaban los judíos pobres, todos los judíos del sur de Judea eran los judíos ricos que estaban de alguna manera coludidos con los romanos. Jesucristo creció en Galilea, en donde los judíos eran bien pobres, y crecieron, hermanos, según la historia, crecieron odiando a los romanos y a los judíos que estaban junto con los romanos. En Galilea eran los únicos judíos que, digamos, por decirlo de alguna manera, eran puros y que no tenían ningún trato con los romanos, por eso eran bien pobres. Y Jesucristo los tiene en mente a ellos cuando Él dice, y todos los judíos lo saben, hermanos, los que están escuchando a Jesús, dicen, no tienes que odiarlos. Si usted lee la historia, hermanos, todos los judíos de Galilea, en el primer siglo, solo en el primer siglo mataron a 4 sumos sacerdotes en el primer siglo. Se escondían por ahí con el sica, por de ahí la palabra sicario que significa daga, tomaban una daga, mataban al sumo sacerdote y se iban corriendo. Porque los odiaban a los sumos sacerdotes, hermanos, porque para ellos eran unos traidores que se habían juntado con los romanos. Los aborrecían, hermanos, y eran tan difíciles estas palabras de escuchar en el tiempo de Jesús. Jesús en lugar, ¿sabía usted que en el primer siglo hubo 300 mesías?
300 hombres se declararon el Mesías y la predicación de ellos, hermanos, era: vamos a aplastar a ellos, vamos a matar a los judíos que están con los romanos y a los romanos también. Y por primera vez, hermanos, un Mesías viene y dice: no hay que odiarlos, hay que ¿qué? Hay que amarlos. Hay que amarlos y hay que orar por ellos. Y la audiencia dijo: ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que hay que amar a los que nos han hecho tanto daño? Ahora, ese grupo, hermanos, tenía en mente Jesús cuando él dijo: hay que amar a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos para nosotros? Simple: todas las personas que nos irritan. Y todos, hermanos, tenemos en nuestra vida una persona que nos irrita la vida, ¿cierto o no? Todos en nuestra vida, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la escuela, en algún lugar, hermanos, tenemos una persona que nos irrita. No tenemos una nación como Jesucristo que nos oprime, pero sí tenemos piedras en el zapato, hermanos. ¿Verdad? De esas personas que decimos: Señor, si no te lo llevas, ¿qué? Te lo mando. ¿Verdad? Personas, hermanos, que nos irritan, que nuestra primera salida es evitarlos. Y Jesucristo dice: tienes que amarlos, tienes que orar por ellos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por la simple y sencilla razón que hasta el más mundano que pueda usted encontrar aquí en Torreón, y hasta el más ateo que usted pueda encontrar aquí en Torreón, él es capaz de amar a los que lo aman, y él es capaz de odiar a los que lo odian. Si yo hago lo mismo que él, ¿qué diferencia hay entre él y yo? Ese es el punto de Jesucristo. Y al final Jesucristo dice: sed perfectos así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted sabe que la palabra perfección en el Nuevo Testamento significa maduro, el que creció y llegó a su mayor altura, el que terminó el entrenamiento. Eso significa perfecto, hermanos, no que no se equivoca, sino alguien que madura y puede controlar sus emociones. Y dice Cristo: tiene que ser como es Dios, de que a pesar de como somos nosotros, Él nos sigue amando. Así tenemos que ser con los que nos irritan. Yo quiero que pienses, que hagas un ejercicio mental en esta tarde y pienses en una persona que te irrita. Y yo sé que rápido lo puedes traer a tu mente, ¿verdad? Y por ellos es por quien tenemos que amar, por ellos es por quien tenemos que orar, y a ellos es a quienes tenemos que aprender a amar. Es bien difícil, porque por lo menos en mi caso, hermanos, son personas que yo trato de evitar todo el tiempo, que los tengo bloqueados en Facebook, que no quiero saber de ellos, hermanos. Y Jesucristo dice que yo tengo que amarlos, que yo tengo que orar por ellos. Recuerdo, hermanos, también en la universidad que yo veía, cuando empezó el semestre en agosto, yo veía que había un muchacho, que por cierto era de México, que nadie se juntaba con él, nadie lo juntaba, todos le huían. Y yo dije: no, ¿qué pasará con ese muchacho? El primer día o las primeras semanas todo el mundo hace su grupo de amigos, y él nadie lo juntaba. Y cuando nos acercamos a él, me di cuenta la razón: era súper irritable. Era una persona bien irritable, que en un segundo te pone de mal humor por sus comentarios, porque siempre le pone algo de piquete a sus comentarios, siempre hay algo negativo, siempre lanza una indirecta, y en un momentito te deja la cabeza así, te deja fastidiado de esa persona, y la gente terminaba yéndose y dejándolo ahí. De esas personas irritables. Y recuerdo, hermanos, que en una clase llegaron unos muchachos, como 4 muchachos corriendo, y me dijeron: ya va a empezar su clase, pero a la hora de su clase va a jugar, no sé qué equipo va a jugar fútbol, déjenos faltar a su clase, por favor, mire. Y yo les dije: no podemos hacer eso, no se puede, por favor, mire, déjenos faltar a su clase, mañana nos repone, mire. Y me estaban rogando ahí. Yo les dije: no puedo hacer eso, no se puede, si nos vienen a supervisar nos vamos a meter en problemas, no se puede. Y me estaban ahí. Entonces uno de ellos dice: mire, si usted da su clase, la clase dura 1 hora, si usted da su clase, nadie lo interrumpe, todos ponemos total atención desde el primer minuto, no va a haber ni una pregunta, todos enfocados en la clase. ¿En cuánto tiempo usted da su clase sin que no haya interrupciones? Usted da todo el material que trae preparado. Yo le dije: bueno, si así es, si no están interrumpiendo, si no están hablando, 20 minutos. Muy bien, dijo 20, y todo el mundo callado. Y empecé yo a dar la clase. Y me acuerdo que de lo apurado que estaba, hasta escribía y hablaba al mismo tiempo. Siempre escribo y volteo y explico. Y yo esa vez escribía y explicaba. Y la primera vez que escribí y volteé, cuando volteé, ¿quién cree que tenía la mano arriba? Sí. Si no lo hacen, no están a gusto. Era irritable, ¿verdad? Y eso, la mano. Dijo: es que va muy rápido. ¿No me lo puede explicar más lento? Va muy rápido, no entendí. Y yo dije: mira, es fácil, mira, que esto.
Y le empecé a explicar otra vez, y cuando volví a voltear, otra vez tenía, es que va muy rápido, ¿por qué está hablando tan rápido? Y todo el mundo hacía la cara así, en la clase, ¿verdad? Y una de las características de los irritables es que nunca se dan cuenta que ellos son irritables, ¿verdad? Nunca se dan cuenta cuánto molestan a los demás. Y él no se daba cuenta que todos en la clase hacían los ojos al revés y decían así, como que ya, por favor. Y al final, hermanos, yo decidí seguir dando la clase sin voltear a verlo, y él todos los 20 minutos estuvo con la mano arriba. Y al final todo el mundo, todos le oían, nadie se contaba con él. Incluso yo mismo, hermanos, yo trataba de tener el menos contacto posible. Y son con esas personas tan irritables, hermanos, tan irritantes, perdón, que uno le saca la vuelta a quien Jesús viene y nos dice, tienes que amar, y tienes que orar, y tienes que orar por ellos. Imagínense, hermano, que otro libro de estos, como el que yo le mencionaba al principio, saliera y que dijera que en lugar de que los cristianos sean vistos como anti-gay, hipócritas y siempre juzgando a todos los demás, el libro dijera, o la gente de afuera, hermanos, opinara, los cristianos no estaré de acuerdo con sus enseñanzas, pero puedo decirte 3 cosas de ellos. Son los menos enojados, son los menos amargados que hay en este mundo. Son personas de palabra. Si ellos te dicen una hora es una hora, si ellos te dicen una cosa es porque así es. Y tercero, ellos, no importa lo que les hagas, siempre te van a amar y siempre van a orar por ti. ¿Qué mejor luz y qué mejor sal que esa? La vida misma, la manera en la que nos comportamos con los demás. Ahora, hermanos, no es malo, hermanos, ni quise decir al principio que ir a la iglesia no es importante. Venir a la iglesia, estar temprano, involucrarnos es importante. Alzar la mano cuando se necesita alzar la mano. Pero la vida en Cristo, hermanos, no es ir a la iglesia. Ser cristiano no es ir a la iglesia. Si mi cristianismo está reducido a venir a la iglesia, hermanos, estoy en un grave error. Venir a la iglesia, hermanos, es el resultado de la vida en Cristo. ¿Sí me entiende la diferencia? La vida en Cristo, hermanos, venir a la iglesia es el resultado de ser cristiano. Venir a la iglesia no es igual a ser cristiano. La vida en Cristo es la vida íntima. Por eso en el capítulo 6, hermanos, si tuviéramos más tiempo para el Sermón del Monte, fuéramos al capítulo 6, en 3 ocasiones Cristo dice, pero tu Padre que te ve en lo íntimo, ¿te recompensará qué? Es en lo íntimo en donde yo tengo que demostrar mi relación con Dios. Y a veces, hermanos, se nos ha enfatizado tanto venir a la iglesia, y otra vez es importante, que pareciera que es la única cosa que el cristiano debe hacer. Pero no tiene intimidad con Dios en el hogar, pero no lees la palabra en su casa, pero no tiene tiempo de oración con su familia, pero no tiene palabra, pero siempre está enojado allá en el trabajo, se diga, pero siempre está peleando con sus enemigos, con los que lo irritan, siempre los quiere poner en su lugar y no los ama ni ora por ellos. Entonces Jesucristo dice, tenemos que ser la sal y tenemos que ser la luz, y aquí hay 6 ejemplos para empezar. Y la pregunta, hermanos, para terminar es, ¿cómo te percibe a ti la gente que convive contigo? Ellos son tu prójimo. La gente que convive con nosotros. La gente de nuestro vecindario, nuestra propia familia. Sí. Y esa es la pregunta, hermanos, con la que quiero que nos quedemos. ¿De qué manera estamos siendo luz para los demás? Entonces, el Sermón del Monte, hermanos, es todo lo que un cristiano tiene que saber para cómo vivir su vida en la intimidad. Recuerde esto, la vida en Cristo no es venir a la iglesia, hermanos, la vida en Cristo es en el hogar. Venir a la iglesia es solamente el resultado de todo lo que yo hago con el Señor en la semana. Que no se nos olvide eso. Y la pregunta, ¿cómo estamos nosotros, hermanos, impactando a las personas que nos ven todos los días? Que el Señor les bendiga.